Bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia. Un especial agradecimiento a Martín Alesina de la institución colega Ceres de Uruguay, nada que ver con Ceres de Bolivia. Martín forma parte de un equipo, de un proyecto de monitoreo de la situación macroeconómica de América Latina. Seguramente durante el curso de su presentación vamos a poder compartir la página web donde ellos hacen este seguimiento a un conjunto de variables de varios países y en base a eso hacen un análisis también de la capacidad que están desarrollando los países para enfrentar situaciones de crisis como la que vivimos en este momento. Muchas gracias, Martín, por haber aceptado esta presentación. Sin más, entonces le doy la palabra a Martín Alesina. Adelante, Martín. Bueno, Roberto, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy Martín Alesina de Ceres Uruguay. Como decía Roberto, la idea de la presentación era contar un poco la situación macroeconómica global, cómo eso está afectando a la región y después hacer un análisis de cómo están parados todos los países de América Latina ante este nuevo escenario. Bueno, comenzamos entonces. Primero, contarles un poco, como contaba Roberto, desde Ceres hacemos un paneo, un monitoreo constante de las variables más relevantes de 17 países de América Latina. En nuestra web, ceres-del-medio uy.org, tenemos en la pestaña que refiere a lo que es el Latin Macro Vista, que es este producto del que Roberto les estaba contando, un paneo constante de estos 17 países en las variables macroeconómicas más relevantes, con 6 dashboards. Uno refiere a actividad económica, segundo sistema financiero, sector público, precios, salarios, tipo de cambio, el quinto de lo relativo a comercio exterior y el sexto a los commodities, los precios de los commodities. Allí ustedes pueden entrar a cada uno de los dashboards, tener una visión completa del panorama macro de cada uno de los países y también pueden descargar los datos de las gráficas que son presentadas allí. Son gráficas de los países y también hay gráficos comparativos de cómo está cada uno de los países en comparación con los otros países de la región, tanto en inflación, en reservas internacionales como porcentajes del PIB, en déficit fiscal, etc. Así que los invitamos a entrar a la web de Ceres Uruguay para poder ver este producto. Y en base al seguimiento de este producto es que surgen otros y también surge la presentación del día de hoy. También desde Ceres envía cada viernes un paneo de las 5 variables más importantes que han salido en esa semana, así que llega a sus correos, a quienes pueden estar asociados a Ceres Uruguay. También en el newsletter Mirada Sur, que capaz varios de ustedes están enterados, llega a sus correos este paneo de las 5 variables más importantes que estuvieron saliendo en la semana en la región. También un reporte semestral de los desafíos más importantes que tiene la región en el corto y mediano plazo. Ahora en unos días vamos a estar publicando el último Regional Report de Ceres. Así que como introducción nada más comentarles en qué estamos trabajando y ya empezamos con la presentación. En el mundo ya hace varios meses es común escuchar las subas de inflación. Esto se da por varias razones. En primer punto, los efectos de los estímulos monetarios que se estuvo dando por parte de los gobiernos para impulsar la actividad luego de la caída de la pandemia. Hubo restricciones de oferta con la invasión rusa a Ucrania, y eso sumado a que la demanda se va recuperando, ha generado una inflación mundial que ha dejado muy pocos por fuera, casi totalizada. Los países, los gobiernos han decidido incrementar sus tasas de interés para poder combatir este efecto con mejor efectividad o menor, depende de los casos, pero sí se ha dado un fenómeno generalizado en ese sentido. Como se ve bien en la gráfica, desde ya mediados del 2021-2022 empieza a haber una suba generalizada de las tasas de interés más relevantes para el mundo y para una región como América Latina, que toma como referencia esas tasas para tanto préstamos, son muy importantes en ese sentido, también cambian mucho lo que son los flujos de inversiones
y eso afecta directamente a una región tan dependiente de la inversión como América Latina. Por ende, esta suba de tasas sumado a lo que es la lentitud china y otros factores, están derivando en un enlentecimiento global de la actividad que trae cierto miedo y riesgo de recesión, no para el 2022, porque los últimos datos, por ejemplo, de Estados Unidos de actividad han dado un crecimiento en el tercer trimestre, pero sí ya para el 2023, ya las probabilidades de recesión global son aún mayores y eso no son buenas noticias para América Latina, tan dependiente de la demanda del exterior. Aquí en este reporte del FMI se nota claramente, acá en la primera columna tenemos el crecimiento que fue en 2021, en la segunda crecimiento 2022, las proyecciones, y para 2023. Y lo relevante es ver cuando se compara con cuál era el crecimiento esperado tanto en el report de julio como en el de abril. Si uno ve sobre todo lo que se espera para 2023, que es lo que ya se está hablando, que sería una recesión en el año entrante, la generalidad, casi todos los países y las regiones que aquí se presentan, se espera que crezcan menos que lo que se esperaba tanto en julio como en abril. Así que eso es una muestra de este enlentecimiento y esta posible recesión que se espera para el año 2023. Acá también más visual, un poco más desactualizada, porque habla de proyecciones de diciembre y de junio, pero para mostrar también que es un fenómeno que ya viene desde hace meses. Se muestra por un lado lo que era la proyección en diciembre 21 y cómo las flechas todas apuntan para la izquierda, casi todas, mostrando que en junio de 2022 se esperaba un crecimiento para ese año menor del que esperaban 6 meses atrás. Y todo este enfriamiento a nivel de actividad, sumado a un fortalecimiento del dólar, ha llevado, y otros factores, ha llevado a que ese boom de los commodities que vimos durante los primeros meses del 2022 ha llegado a su fin. Tanto lo que es el petróleo, que era una buena noticia para aquellos países exportadores de petróleo, pero aquellos países en la región importadores de petróleo no veían con buenos ojos esos precios tan altos del barril. El caso de los alimentos, muchos países en la región son exportadores de alimentos, por lo que fue una bendición tener esos precios durante esos meses. Ahora, si bien, como se muestra en la imagen, estamos en precios altos en la comparativa histórica, pero muy por debajo de lo que se alcanzó en abril-mayo del 2022. Lo mismo con los metales tan importantes para la región. Es el precio que alcanzó también a principios del 2022, cuando tuvimos el shock de la invasión, ya no son los que se están teniendo en este momento. Entonces, ese viento a favor que nos sopló durante varios meses a aquellos países tan dependientes de alimentos o de metales, también aquellos que exportan petróleo, ya no es tal, ya la demanda bajó, ya los precios no son los que teníamos, así que en ese sentido las condiciones externas ya no son tan benevolentes como se tenía hace unos meses. También sumado a la suba de tasas de interés, como decíamos, tan importante para países de una región emergente como América Latina, que toma deuda dependiendo de esa tasa de interés, y que una mayor tasa de interés también implica menores flujos de inversión para la región, porque inversores pueden terminar optando, por ejemplo, por un bono que les da una inversión un poco menor, pero es menos riesgosa que invertir en América Latina. Entonces, esa suba de tasa de interés trae malas noticias, este enlentecimiento global de la actividad y esta baja de precio de alimentos también, y dejar una región que ya tiene sus problemas internos y dificultades de crecimiento, con un panorama externo menos favorable que lo que era hace unos meses. Entonces, ¿cómo estamos en la región? ¿Qué está pasando? Bueno, no escapa al fenómeno mundial, inflación alta y que persiste. Hay una inflación importada que viene de una espiral ya de hace varios meses. También se aplicaron políticas expansivas por la pandemia que generaron este espiral inflacionario. Acá se presenta en el gráfico a las principales economías de la región, y al costado
se muestra cuál es la variación en puntos porcentuales de la inflación interanual que los países tienen a octubre en este momento con la que tenían en diciembre del año pasado. Muestra cómo, excepto algunas excepciones, casi todos los países de la región están experimentando una inflación interanual mayor a la que estaban teniendo a fin del año pasado, como para mostrar lo generalizado de este fenómeno. Con la misma receta que los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo aplicaron, los países de América Latina no se quedan atrás en ese sentido y apuestan a la suba de tasas de interés para poder combatir a la inflación, sabiendo las consecuencias negativas que esto puede traer en cuanto a la recuperación de la actividad, en cuanto al empleo, en cuanto a los salarios. No es una buena noticia. Una suba en la tasa de interés genera un enfriamiento, un alentecimiento en la economía, pero en el camino hacia el combate de la inflación, los bancos centrales deciden subir la tasa de interés y se da también un fenómeno generalizado, tanto como se puede apreciar la serie en el gráfico, como cuando uno mira la tasa de interés de referencia de cada uno de los países, menos la tasa de interés de referencia de esos mismos países, pero finalizando el año 2021. Todos, a excepción de Bolivia, tienen una tasa mayor para poder combatir ese aumento de la inflación. Ese camino para intentar combatir la inflación ha tenido ha sido eficaz en algún punto, en algún país, y en otro no, y también ha logrado fortalecer el peso local de cada una de las economías, porque esa es una de las consecuencias que tiene una subida de la tasa de interés. Pero hay algunos ejemplos que me parece importante remarcar, no me quiero extender mucho, pero para mostrar que a veces ese efecto no pudo contrarrestar ciertas inestabilidades, tanto políticas como sociales, que generaron tal desconfianza en el peso local que, a pesar de subir la tasa de referencia, el tipo de cambio del país en relación al dólar sube. Y ese es el caso, el más claro es el caso de Argentina, también el caso de Colombia, y ahora ya logró algo contrarrestarse, pero también lo fue el caso de Chile. Casos en el que siguen esa política de fortalecimiento de la moneda, de lograr volver más atractiva a su moneda, pero las inestabilidades, como decíamos, tanto políticas, económicas como sociales, generan esa desconfianza y han generado disparadas en el tipo de cambio, como todos conocemos el caso de Argentina, el caso muy reciente de Colombia, debido a ciertas declaraciones del presidente entrante y del gabinete de gobierno, ha generado cierta desconfianza en los inversores y por ende una trepada del tipo de cambio. Chile, con noticias muy negativas del contexto externo, con la caída brutal del precio del cobre, y luego también con ciertas políticas que se llevaron a cabo, inestabilidades sociales, ha tenido una escalada de su peso local, ahora lo ha logrado contener, pero son ejemplos en el que, a pesar del esfuerzo de fortalecer y lograr volver más atractiva su moneda, no ha sido eficiente por otras razones ajenas a las monetarias y financieras. Y bueno, como estábamos comentando, en este contexto también se suman estas condiciones externas menos favorables, esa suba de tasa de interés, esa caída en el precio de los commodities y esa menor demanda mundial. Pero la suba de tasa de interés, como contábamos, es un punto muy complicado y que afecta de manera muy directa a países de América Latina, por lo que estábamos mencionando, por el financiamiento y por los flujos de la inversión. Entonces, nosotros en el reporte anterior del mes de abril, decidimos hacer un ejercicio ya adelantando un poco el escenario que ahora hace algunos meses estamos viviendo, de ver cómo estaban parados los países financieramente para enfrentar un eventual corte del financiamiento, algo que seguramente no pase, pero dado este aumento grande de tasas,
y considerando menos accesible el financiamiento, ¿cómo está parado cada uno de los países de América Latina ante un eventual corte o ante tal aumento que genere mayor dificultad? Y para eso hicimos un ejercicio de comparar todo en porcentaje del PBI. Esto lo voy a explicarlo bien, voy a tomarme unos minutos, en comparación de las reservas internacionales como porcentaje del PBI y las deudas y responsabilidades que el país tiene que afrontar en el corto plazo. Y decidimos ilustrarlo de una manera bastante visual, que todos conocemos, que es el índice de los 3 cerditos o el índice de los 3 chanchitos, para clasificar a los países en diferentes casas. Una casa de ladrillos para aquellos países que tengan más de 1,5 veces todas las deudas y responsabilidades de corto plazo, que tengan más de 1,5 veces de eso en reservas internacionales. O sea, que tengan las reservas suficientes como para poder afrontar todos esos pagos en el corto plazo sin depender de un mayor financiamiento externo. Aquellos países que estén en esa situación, en una situación de una casa de ladrillo, de una situación sólida, están clasificados en ese primer grupo. Luego, entre este umbral y aquellos que tengan exactamente las mismas reservas internacionales como porcentaje del PIB que las responsabilidades que tienen que afrontar, en las que serían capaces de afrontarlas, pero con un saldo muy pequeño, se los clasifica en la casa de madera. Y aquellos que las responsabilidades de corto plazo son menores a las reservas que tienen disponibles para afrontar esos pagos, lo decidimos clasificar en la casa de paja, en una posición de mayor vulnerabilidad financiera. Entonces, uno puede apreciar, primero, dejar en claro que esto fue parte de un ejercicio para un informe que fue publicado en abril. Para el caso de Bolivia, por ejemplo, hoy en día las reservas internacionales rondan entre el 3,5 y el 4% como porcentaje del PBI, por lo que el puntito de Bolivia en este momento debería estar algo más abajo. Si uno mira el eje de las reservas internacionales, debería ubicarse un poquito más por debajo. Pero no ha habido variaciones grandes en los países, pero sí aclarar que fue realizado para el mes de abril. Entonces, encontramos en la casa de ladrillos a países como Ecuador, que tiene muy pocas deudas que afrontar, mal posicionado en reservas internacionales, pero dadas las pocas deudas y responsabilidades a corto plazo, se encuentra la casa de ladrillo, República Dominicana, México, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Perú y Uruguay. En posición mediana de que puede afrontar los pagos, pero queda en una situación difícil, Paraguay y Colombia, y con la casa de paja en posición de vulnerabilidad financiera, Panamá, El Salvador, Chile, Costa Rica, Bolivia y Argentina. ¿Qué queremos mostrar con este ejercicio? El corte de financiación externa no es una posibilidad, no es algo que vemos como algo probable, pero sí mostrar cuál es la capacidad del país en caso de que eso sucediera, y las reservas y cómo están en relación a estos dos indicadores financieros, mostrando que las reservas internacionales son algo importante, que muchas veces pueden cuestionarse, pero que le dan una estabilidad financiera y una confianza invaluable a quien mira para invertir en esos países ante episodios difíciles como los que estamos atravesando, como los que se pueden venir. La idea fue mostrar esas posiciones relativas y cierta alarma para aquellos países que se encuentren en posición de mayor vulnerabilidad financiera. Entonces, como para cerrar y no quitarles más tiempo, llegar a la conclusión de que estamos en una posición, en una situación de condiciones externas menos favorables que lo que teníamos hace unos meses, el enfriamiento a nivel mundial, los menores precios de los alimentos, las mayores tasas. En base a esto, con el análisis de los 3 cerditos muestra cierta vulnerabilidad en caso de este escenario, que se espera que siga al menos en los próximos meses, pero no hay que dejar de lado primero lo importante
para los países de América Latina, que es implementar esa agenda de reformas estructurales necesarias para poder mejorar la competitividad, poder ser más competitivos, competir con el mundo, abrirse al mundo y generar ese escenario para lograr pulir esos detalles o esas desventajas relativas que tenemos y lograr ser más atractivos hacia, por ejemplo, la inversión privada, y en base a eso y otros factores poder encaminar ese camino tan necesario hacia el crecimiento sostenido que muchos países necesitan. También no dejar de lado las oportunidades que pueden surgir ante un mundo que está sufriendo problemas en poder suplir, por ejemplo, de ciertos productos al mercado europeo, poder visualizar oportunidades que el escenario geopolítico le puede estar dando a ciertos países de América Latina, más allá de las consecuencias negativas y terribles que una invasión o una guerra puede tener. Eso puede generar ciertas oportunidades a algunos países de América Latina que puedan suplir a una cantidad importante de regiones de ciertos productos que ahora están en duda de que sigan viniendo de los mismos países que venían antes de la invasión de la guerra. Entonces, una región que debe estar atenta a las oportunidades e intentar superar este escenario de condiciones menos favorables y buscar corregir esas vulnerabilidades financieras para poder sentar cierta estabilidad, lograr ser atractivo y poder encaminarse hacia ese camino de crecimiento sostenido que es muy necesario. Así que muchas gracias por la escucha y estoy atento para cualquier pregunta.